Conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo y saldrás vencedor en 1000 batallas. Sun Tzu, el arte de la guerra. Dice el adagio que en la guerra todo se vale. Sin embargo, las guerras son peleadas por guerreros, y entre los guerreros hay distintos tipos. Los que luchan por poder, por sed de sangre, por venganza o dominación. Los que luchan por supervivencia, por defender sus creencias, y están también los que luchan por cosas un poco más poéticas, como el amor. Y es en sus motivaciones donde se concentra la verdadera fuerza del guerrero. El entrenamiento y preparación no son nada si la motivación no es fuerte. Y viceversa, el verdadero guerrero encuentra el equilibrio entre ambas para doblegar a su enemigo. Yo soy Andro Santi y este es mi análisis de Troya. El siguiente es un análisis a fondo. Si no has visto esta película, tal vez quieras hacerlo antes de ver este video. En la tradición del género de películas épicas, Troya es de las que más me gusta. No solo porque es una gran producción, sino particularmente porque tiene muy bien definidos a sus personajes, a sus motivaciones y sus características. Es una guerra épica vista desde puntos de vista distintos dependiendo del personaje y sus motivaciones para ir a la guerra, para luchar y para ser recordados. Me gusta también porque es una película que tiene los pies muy bien en la tierra dentro de todo este género de películas mitológicas que han salido, en donde se tiende a exagerar visual y narrativamente muchos aspectos. Troya es distinta, y eso es algo que me preocupaba cuando fui a verla al cine. Sin embargo, Troya se mantiene muy aterrizada, prácticamente no hay ningún elemento sobrenatural en la película. Es una película de guerra con una crudeza visual muy interesante. Las batallas masivas no se ven coreografiadas y por momentos hasta me hacen pensar lo doloroso y la agonía de morir por una herida de guerra en esos tiempos. Muy rápido la película nos hace ver la crudeza de estas batallas y también lo certero que es nuestro protagonista. Aquiles, un guerrero legendario que al verlo luchar la película te hace sentir no como si fuera coreografía, sino más bien como si estuviera haciendo arte, trazando una pintura, bailando una danza. La precisión de sus movimientos contrasta bruscamente con todos los demás soldados de la película. Verlo pelear es ver su don en su máxima expresión. Me preocupaba la idea de que su invulnerabilidad lo fuera a ser poco relacionable. Sin embargo, no es el caso. El que sea un guerrero que no lucha por ninguna bandera, por ningún país, y que ve de la misma manera tanto a reyes como a soldados, lo hace muy interesante y un contraste muy marcado con Agamenón, quien de alguna manera busca lo mismo que Aquiles, que su nombre quede grabado en la inmortalidad. Sin embargo, lo hace de manera muy distinta. Su poder político es su espada. Es el prototípico caso del dictador que no pelea las batallas pero disfruta las victorias. Contraste directo con Priam, rey de Troya. Es muy simbólico que el rey justo y honesto sea también un rey viejo, como si estuviera pasado de moda. A través de él, la película refleja la ingenuidad de Troya, principalmente por tener su fe cimentada en que los dioses los iban a salvar, cuando evidentemente en ese caso los dioses no pelean las guerras. Una ingenuidad similar a la que la película refleja en el personaje de Paris, quien es joven, impulsivo. Ambos están en extremos distintos de la vida, y es muy curioso que sea su padre el único que está de acuerdo con él con que vale la pena luchar una guerra por amor. Una causa poética, pero muy poco práctica. En este sentido, pareciera que los altos muros de Troya no solo han conservado su ciudad, sino también su ingenuidad con respecto al resto del mundo. Caso contrario con Héctor, quien es también un guerrero al igual que Aquiles, pero pelea por razones distintas. Y es aquí donde se cierra el círculo de los 4 ejes. Héctor lucha por amor al igual que París, pero es por amor a su ciudad. Es un guerrero al igual que Aquiles, pero sabe que la inmortalidad no existe. Honra a los dioses al igual que su padre, pero sabe que ellos no ganan batallas. Es en esencia el personaje más práctico de la película y quizá el que tiene las motivaciones más válidas. Y de paso mi personaje favorito en la película. Me gusta mucho el diálogo que tienen en el barco cuando van de regreso a Troya al inicio de la película, y París le está hablando del amor y del romance, y él le dice que sí cree que es muy poético morir en batalla. Si alguna vez ha matado a un hombre, si alguna vez ha tomado la vida de alguien, que la guerra no tiene nada de poético y que escupió en la cara del amor de su país y de su padre cuando decidió robarse a Helena, quien por cierto creo que es un personaje poco aprovechado en la película. Parece como una ama de casa aburrida. Agradezco que la película no se trate del romance, pero creo que también pudieron darle un poco más de dimensión a su personaje. Me parece una oportunidad desaprovechada, y si me apuran, según la historia original debería ser una mujer extremadamente hermosa. La actriz no es fea, pero tampoco es para tanto. Me hubiera gustado que su personaje no fuera tan plano, que generara un poco más de sensación o de emoción. Incluso si esas vamos con las princesas de Troya, sentí mucha más empatía por la esposa de Héctor que por Helena. Pero bueno, ese no es el punto de la película. Me parece que la producción es impresionante, realmente muy buena. El trabajo del director Wolfgang Petersen se nota bastante, está muy bien hecha la película. Manejar una producción de ese tamaño con tanta gente involucrada, realmente lo hicieron muy bien. Mi escena favorita son los discursos de motivación que dan antes de entrar a la guerra de ambos generales.
Héctor habla sobre el amor a su país, a su patria y a sus dioses, mientras Aquiles habla sobre ser guerreros, sobre ser leones, sobre la inmortalidad. Son dos discursos que reflejan perfectamente bien las motivaciones de cada personaje. Me gusta incluso la idea de que Aquiles sea una especie de rockstar entre los soldados. Todos lo reconocen y lo admiran. Es en cierta forma un deleite verlo conquistar la playa de Troya. Cuando nadie más lo había logrado, él con 50 hombres lo logró, muy para enojo de Agamenón, a quien no le gusta que canten el nombre de Aquiles. Y la película hace un muy buen trabajo dándonos a entender lo importante que es Aquiles en el ejército. Cuando Aquiles no está en el campo de batalla, sufren sus derrotas. Es un poco la idea mitológica y supersticiosa del personaje, pero sin tomarla o encararla como tal. Por su parte, la duda existencial de Aquiles sobre si debe o no debe combatir es algo que está presente desde el inicio de la película, donde la única forma que lo convencieron de pelear fue diciéndole las vidas que iba a salvar de soldados, con un solo lance de su espada. Y estas dudas no solo son porque no esté de acuerdo con la forma en la que trata a los soldados o la forma de gobernar de Agamenón. Esto es porque también el personaje parece estar bendecido por los dioses para hacer algo que no necesariamente lo satisface o lo llena ya. No es un héroe, es un guerrero, y pareciera que eso ya por momentos incluso hasta le aburre. Lo que lo hace seguir hacia adelante es esa búsqueda de la inmortalidad. Esta crisis se ve acentuada cuando aparece Briseida. Ella es en esencia una segunda oportunidad para elegir, como ya antes lo había hecho con su mamá, quien le dijo que si no iba a Troya, él se iba a enamorar, a casar, a tener hijos y nietos y que ellos recordarían su nombre, pero hasta ahí. Pero que si iba a Troya, todos recordarían su nombre, pero él no iba a regresar. Nuevamente el personaje tiene que elegir entre ser recordado o ser una persona ordinaria. Es muy interesante que el paradigma del héroe nunca entra en juego. Él no busca ser un héroe, no busca salvar a nadie, no está peleando por nadie, más que por él mismo. Contrastando de nuevo muy notoriamente con el caso del príncipe Héctor, quien tampoco busca ser un héroe, pero de alguna manera cubre todas las características de uno. Por eso su pelea es el punto alto de la película, mientras la pelea entre París y Menelao, quien por cierto resulta que es espartano, es mucho más corta y simboliza el choque entre el idealismo y la inocencia de la juventud contra el colmillo y la experiencia de la vejez. La pelea entre Héctor y Aquiles simboliza el encuentro del antihéroe contra el héroe. En un giro a todos los paradigmas clásicos, el héroe no sale avante de la pelea, es el antihéroe el que toma su lugar, y de nuevo en una secuencia muy cruda, sin coreografías, con sangre, con tierra, con polvo, lo vence en el combate. Y es realmente lamentable y doloroso ver esa derrota. Como espectador me puedo sentir casi tan incómodo como imagino se sentía el rey y la esposa viendo cómo mataban a su hijo y a su esposo. Pero es finalmente el punto alto de la película. Es también el punto de choque que hace que el antihéroe cambie y se empiece a convertir en un héroe, por lo menos recomponga el camino, en este caso Aquiles. Al darse cuenta de lo que hizo empieza a llorar. Más adelante se da cuenta del valor del rey de Troya para ir a buscarlo, para recuperar el cuerpo de su hijo, valor que no reconoce en Agamenón, dándose cuenta también de que entre reyes, al igual que entre soldados, hay buenos y malos. Y es en este punto donde siento que la película no le da al antihéroe la oportunidad de redimirse y convertirse en héroe. Sabemos que lo intenta hacer, sin embargo no lo consuma. Por eso, a falta de redondear el arco del personaje, siento que esta película, más que una película épica heroica, es como una tragedia griega. Todos los involucrados murieron, nadie encontró la paz, tal vez Aquiles encontró lo que quería, que era la inmortalidad, pero no cerró el arco de su historia. París nunca logra madurar y le da la espada de Troya al primero que pasa, cuando se supone que era algo muy valioso y que tenía que cuidar. Agamenón afortunadamente no conquista Troya y muere antes de ver su bandera y su nombre en la ciudad. Y ni siquiera el rey Priam, al darse cuenta de la ingenuidad de tener su fe sustentada en algo no tan tangible, experimenta algún tipo de cambio. Lo vemos morir mientras grita que no tienen honor, pero nada más. Es en ese tercer acto donde siento que la película no amarra todos los cabos sueltos, o por lo menos no de la mejor manera, pero también en cierta forma es congruente consigo misma. Las guerras así son crudas, no hay finales felices en la guerra necesariamente. Son, en esencia, tragedias colosales, que tal vez de alguna manera u otra se pudieron evitar. En la película, por cierto, la guerra dura mucho menos que en la historia original, lo cual se agradece porque en la Ilíada me parece que fueron como 10 años, una cosa así. Sin embargo, lo más simbólico de la guerra de Troya apareció muy poco en la película, que es el famoso caballo de Troya, pero sigue siendo el mismo símbolo de la inocencia y la falta de malicia que siempre ha sido. La única manera de ver arder Troya es aprovechándose de su inocencia y de su ignorancia. Y bueno, por mi parte estoy cerrando este análisis de una película que me gusta mucho, disfruto mucho ver. Me gustan mucho los personajes, la ambientación, los diálogos, las escenas de acción, la crudeza visual de muchas de las peleas. Me cayó tan mal Orlando Bloom cuando la vi, pero bueno, en esencia tiene muy buena producción, muy buena dirección, muy buena música. Si no la han visto o tiene rato que no la ven, vuelvan a checar, creo que vale la pena volverse a echar un clavado. Es una película que yo disfruto bastante, pero como siempre, la mejor opinión
es la de ustedes. Espero sus comentarios. Siempre los leo. Me tardo un poco en subir videos, pero trato de hacerlos de la mejor manera posible. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.